Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a otra edición más de Pulso Cultural por aquí por WKQ 580, un programa especial que lo estaba esperando. Yo estaba esperando el programa de esta semana antes de que este programa existiera incluso. ¿En serio? ¿En serio? Yo estoy con Zoraida Santiago, sépanlo, con Zoraida Santiago, nuestra cantora, compositora, una mujer de cultura, que me honra tu visita sobremanera. Pues gracias, me honras tú con esas palabras. Yo recuerdo, ya yo voy a empezar con mis anécdotas. Yo todavía recuerdo la primera vez, yo toco guitarra, yo le digo a la gente, por aquello de irme a parrandear por Yabucoa, que caigan 2 o 3 palos de pitorro y 3 avellanas en un platito. Así es que mi guitarra es limitada. Yo tengo una guitarra muy limitada que se matan 2. Y yo recuerdo en aquellos años cuando yo colaboraba con Hilda Navarra, un día yo estoy con mi guitarra, era la presentación del disco del libro de Polimnia de Hilda Navarra, y pues estaba Zoraida Santiago, pues compañera también de vida de Quique Benet, uno de nuestros grandes maestros de la iluminación, y yo pues tenía mi guitarra y Zoraida Zoraida estaba allí, agarró mi guitarra y yo estaba, la contentura que yo tenía, yo creo que me duró por años diciendo, esa guitarra la tocó Zoraida Santiago. Así es que Zoraida, te damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros Gracias, aquí en un placer, WKQ un placer. 580. Pues Zoraida, son muchos años que llevas con la guitarra en mano, además de eso, componiendo, viajando el mundo con tu música, y más allá de que viajas el mundo con tu música, con tu poesía, con la poesía de Julia de Burgos, con la poesía de muchos otros grandes poetas del país. ¿Y cuántos años llevas ya con guitarra en mano? Pues son más de 40, porque yo empecé incluso antes de Aires Bucaneros, yo ya hacía mi trabajo musical allá en Nueva York, donde vivíamos exiliados estudiando para los años 70, y habíamos empezado con un grupo que se llamaba Tarraya. Teníamos un café teatro en Nueva York que se llamaba El Batey, que era donde iba todo el mundo los fines de semana. Y allí empecé a hacer, de eso hará 42, 43 años. O sea que entonces comienzas con otro grupo también como solista y luego es que te integras a Aires Bucaneros. Sí, era un grupo, en realidad un grupo formado por amistades. Empezamos tocando en la calle, en la ciudad de Nueva York, y luego nos movimos a un espacio que nos ofrecieron en el Village. Y montábamos pues covers, ¿verdad? Cosas populares de la tradición puertorriqueña y cosas del topo y alguna que otra cosa que yo empecé a aventurar ahí como compositora. O sea, ya tu tiempo de composición viene desde antes de Sí, Aires Bucaneros. sí, desde antes. Y ahora aprovechamos la coyuntura de que dentro de poco Aires Bucaneros como que tiene ese junte esperado por muchas generaciones que estamos esperando ese junte. ¿Para cuándo es que están? Y por nosotros también, esperado sí, por también nosotros. Me imagino que tendrán mucha emoción. Es el 27 de mayo. Pues el 27 de mayo en el Centro de Bellas Artes. Luego vamos a entrar en detalles en algún otro programa sobre este espectáculo de Aires Bucaneros, porque yo espero de aquí a allá también que Roy venga a hablarnos sobre su proceso. Me parece interesantísimo y curioso el día que yo me entero que dentro de tu trabajo como profesora universitaria, sé que viajas desde La Parguera, desde Lajas, toda la semana, de un lugar hermoso allá donde vamos todos los días de Reyes, cerca de la época de Reyes, vamos con la promesa que tienen los residentes del área de Lajas y que se hace en honor a los Reyes Magos y a la agricultura y a la paz. Y a la paz. Y desde allá vienes hasta la Universidad de Puerto Rico toda la semana, pero me parece simpatiquísimo y curioso que estás enseñando una clase donde hablas sobre la nueva canción y sobre esos procesos que tan importantes fueron dentro de la cultura puertorriqueña y siguen siendo y que han forjado muchas mentes.
Háblame sobre ese curso. Pues mira, yo creé el curso porque hay en el Bachillerato de Estudios Generales hay lo que queremos que sea una concentración menor, estamos trabajando hacia eso, en estudios musicales transdisciplinarios. Entonces se ofrecen cursos, por ejemplo, de salsa, un curso de rock y un curso de heavy metal. Y entonces yo preparé para ese programa el curso sobre la nueva canción. Me parece importante que se divulgue, ¿verdad?, lo que fue el trabajo de la nueva canción. Yo lo trabajo como un movimiento musical, un movimiento social. Obviamente no es un género musical. Es un movimiento en el que músicos de diferentes géneros y con diferentes conocimientos musicales, desde lo clásico hasta lo popular de todos los géneros, hicieron durante los años de los 60 a los 80 más o menos, hicieron unas canciones de tipo muy variado, pero todas unidas en el contenido. sí, y en la intención de crear sonidos nuevos que hablaran sobre lo que estaba pasando, que hablaran sobre la vida de la gente, y que se salieran un poco de los formatos, quizá las fórmulas musicales pues, que repiten y repiten los mismos estilos. Y nosotros queríamos hacer algo diferente. Pues esa diferencia, y cuando me hablas de que no es solamente un género musical, a mí por lo menos me tocó muy de cerca en mi niñez, en Yabucoa, 1970 y pico. Yo pues recuerdo escuchar algunas tonadas que no eran eso no se escuchaba en la radio con regularidad, pero había 2 o 3 gentes por ahí tipo Tommy Muñiz, tipo Tommy Muñiz, que no le tenía miedo al famoso establishment, como le dicen por ahí, de presentar canciones con el tema social, que en algún momento no se tocaba el tema social porque era equivalente a política. Tú sabes que en este país uno decía libertad, era lo mismo que hablar entonces de independencia. Y esa cosa política cruda, pues entonces no tenía mucha cabida, pero había algunos productores que sí lo hacían. Y desde allá yo estoy escuchando, luego cuando me integro a los movimientos de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Juventud de Acción Católica, que no era otra cosa que unos movimientos religiosos de mucha afirmación nacional. Si algo nos unía más allá de la cosa religiosa, era todos tocábamos guitarra, escuchábamos nueva canción, todos nos intercambiábamos los discos de Aires Bucaneros, de Zoraida Santiago, del Topo, que eran de Noel Hernández, de todos los que comenzaron esa época. Y de alguna manera el trabajo social y comunitario que hacíamos era tocado más allá de todos esos religiosos, pues las canciones temas, lo que se usaban era el trabajo de ustedes. Esa preocupación social que era paralela tal vez con las cosas que estaban sucediendo en las grandes ciudades, España, en Madrid, en la cosa política, el franquismo. Acá, en términos políticos, ¿fueron momentos álgidos para los artistas como ustedes? Bueno, sí, sobre todo los años 70 fueron momentos muy álgidos. Son los años de las luchas universitarias contra el ROTC, fueron los años finales de la guerra de Vietnam, una lucha contra el militarismo y contra la guerra. Y de ahí identificándonos también con los movimientos de las uniones, ¿verdad?, de los movimientos sindicales, exigiendo pues, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y era un momento también cuando se empezó a reflejar la crisis del modelo del ELA, del Estado Libre Asociado. Crisis que hoy estamos viviendo, pero que empezó en ese momento, y en ese momento, pues entonces nos identificamos con todas esas luchas, estábamos presentes en las marchas, en las manifestaciones, etcétera, etcétera.
Así que entonces nosotros que estábamos en Nueva York, los que estábamos en Nueva York también allá, estábamos inmersos en todos los procesos de lucha de los puertorriqueños y de los latinoamericanos en Nueva York. Eran procesos entonces paralelos mientras estaba sucediendo acá. Tú estabas, o sea, ¿en qué año entonces tú te reintegras acá y vuelves a Puerto Rico En el 82. En el 82. O sea que Yo estoy en Nueva York del 72 al 82. ¿Y de qué año se fundó Aires Bucaneros? En el 78. Bueno, en el 77 empezamos a trabajar, Okay. pero fue en el 78 cuando empezamos a montar el repertorio en el 77, pero el 78 fue que empezamos a salir con el repertorio, viajar por Estados Unidos. Y nuestro momento importante, que fue el Festival de la Juventud y los Estudiantes en el 1978, en La Habana, Cuba. ahí fue que nosotros llegamos ya a un público internacional, ¿verdad? Porque aquel era un festival internacional. Y tocamos con gente, ¿verdad?, de la talla de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Quilapayún, todos los representantes de los movimientos de la nueva canción latinoamericana, gente de Europa, gente de todas partes del mundo. Vínculos que se han mantenido porque Correcto. tanto tú has grabado y has cantado junto con Silvio, Roy ha grabado con Silvio también, con Pablo Milanés, y ese entrelazar entre la canción puertorriqueña y esa canción latinoamericana, de alguna manera pues se debe mucho a ese trabajo y esa exposición de Aires Bucaneros en ese festival de la juventud. Fíjate que los festivales fueron los que mantuvieron la nueva canción como movimiento, porque eran los festivales que se hacían en Cuba, que se hacían en Nicaragua, que se hacían aquí y allá, eran esos festivales donde nosotros podíamos intercambiar y colaborar o conocer o hacernos amigos de músicos y cantantes de otros países, y además estábamos hermanados, porque acuérdate que la lucha puertorriqueña era lucha también por una identidad, y nos empezamos a identificar con Latinoamérica a través de su música. Yo recuerdo la primera vez que yo oí a Violeta Parra, fue para mí como, ¡wow! Y esta mujer fue una revelación. De alguna manera se le debe a ustedes el que en términos culturales el puertorriqueño haya comenzado a mirar más allá de la frontera. Sí. Aquí se miraba para el norte o se miraba para cualquier otro sitio, pero creo, no sé, corrígeme, que es a partir del trabajo de la nueva canción, lo que en la nueva canción acá, la nueva trova cubana, es que se comienza entonces a mirar hacia Latinoamérica como de manera paralela, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate, antes de eso podríamos decir que en la historia del bolero pues hubo una conexión con América Latina, pero tan pronto entra toda esta cuestión del rock y la nueva ola y todo esto, acuérdate que las canciones de la nueva ola, muchas de ellas eran traducciones de canciones de norteamericanos que se cantaban aquí en español. Entonces, había como que pero ¿por qué estamos haciendo esto? Vamos a hacer... La mirada es distinta. O sea, sí, bien distinta. Había una relación a través del cine y a través de la música, tal vez con México, con el Perú, con Ecuador, Panamá, pero esa cosa latinoamericanista... sí, bueno, claro. Porque, claro, todavía había muchas de estas personas que hacían el intercambio, soy muy puertorriqueño, pero no latinoamericano, eso es otra gente por allá. Sí. O sea que también esa cosa de la identificación con Latinoamérica, desde lo social, desde lo político, empezar a mirar la cosa política. Sí. Porque aquí nadie hablaba de la política de México. Aquí la gente iba a México y hacían cine, pero no se cuestionaban. Mientras que esa cosa de la solidaridad, yo creo que tiene más que ver con la cosa musical. Sí, definitivamente. Por ejemplo, la música andina empieza a salir en los años 60 y 70 con el trabajo de Violeta Parra, con el de Atahualpa Yupanqui. Entonces se empieza a popularizar. Claro, ellos son los ancestros, podríamos decir, de todo el movimiento que vino después con Víctor Jara, con todos los grupos de la nueva canción en Chile, en Argentina. Todo eso yo lo trabajo en el curso de la nueva canción. Yo trabajo en España. Me voy a apuntar en ese curso. Yo trabajo primero España porque la nueva canción como movimiento, el nombre de la nueva canción nació en Barcelona, en Cataluña. Porque eran jóvenes catalanes
cuestionando la prohibición del franquismo de su lengua, que se reunían a leer sus poetas y empezaron a musicalizar a sus poetas. Entonces empezaron a meterse poquito a poco en la radio a través de periodistas que empezaron a escuchar y les interesaba. Entonces, en un momento dado, los periodistas empezaron a reclamar, mira, queremos escuchar más de esta nueva canción, ¿no? Okay. Entonces, por ahí empiezo el curso hablando sobre cómo en España se está generando este movimiento que es político pero cultural, utilizando unas músicas que en el caso de ellos no eran autóctonas, porque ellos utilizaban, al contrario, la protesta de ellos era utilizar el rock, utilizar la chanson francesa, lo que estaba prohibido en España por Franco, pues ellos ¿verdad? Como una forma de rebeldía, ¿verdad? Rebeldía ante los pues sistemas. Empezaron a usar esos sonidos. Y aquí en Puerto Rico, ese juego mientras allá estamos hablando de una rebeldía política muy frontal, acá también tenemos nuestra situación política donde estábamos, bueno, la política norteamericana que estaba muy cercano todo el asunto de la posguerra, de post-Vietnam. O sea, también estábamos viviendo maravilla, también estábamos cercanos también a esos tiempos, Sí. persecuciones, Y las carpetas. y el Sí. carpeteo. Años después, todos esos exponentes de la nueva canción, que han seguido también, un trabajo muy lindo que han hecho también rescatar a nuestros poetas, ¿no? Esa cosa de tenemos que identificarnos con lo nacional. ¿Cuál es el saldo que tú le sientes? Claro, no vamos a darle, porque el saldo puede sonar a pim pam pum y se acabó. Hasta este momento, ¿cuál ha sido el saldo de ese trabajo de la nueva canción que ustedes comenzaron a labrar? Yo creo que abrimos una puerta a la posibilidad de hacer una música diferente, de hacer la música que nosotros queríamos hacer, no la música que nos exigiera X o Y sonido, ¿verdad?, transmitido a través de los medios. Era la música que nosotros queríamos hacer. Y yo creo que eso produjo una música muy sincera, muy honesta, que apeló, que llegó. Por ejemplo, el disco de Aires Bucaneros a mí me sorprendió, porque fue como que creó un impacto que todavía hoy, no solamente en la generación que lo escuchó, sino en sus hijos que escuchaban a sus padres poner los discos de Aires Bucaneros o de Haciendo Puntos, de quien sea, se identifican, porque aunque es un sonido que no es familiar en el sentido de que no es lo que se oye corrientemente, sí es una música tan honesta y tan sincera y tan hecha con intención de decir cosas importantes que la gente se identifica con ella. Y esa herencia yo creo que... Pero la identificación con esa música, Zoraida, es tan fuerte que ahora los muchachos simplemente cogen el celular y escuchan a quien quieren escuchar. Pero en aquellos momentos no podíamos encontrar esa música en ningún sitio comercial, a menos que fuera en la librería La Tertulia en Río Piedra. Así mismo es. A menos que en Yabucoa yo tenía que ir a la casa de discos Roldán, que era el sitio más raro del mundo, porque era donde único, allá en Yabucoa uno podía ir a comprar los discos de Zoraida, que allí fue donde primero yo compré los discos de Aire Bucanero, compré a El Jíbaro, a Andrés Jiménez, a Roy Brown, a Silvio, a Pablo también, que a pesar de ese problema de difusión, de que ustedes no eran los más populares del mundo, la gente hacía lo posible y lo imposible para tener y adquirir la música de ustedes. Había mucho bloqueo comercial. Porque había necesidad de escuchar eso. Sobre todo la juventud tenía necesidad de escuchar cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que apelaran, que fueran como más relacionadas a ellos, a sus vivencias. Y eso es lo que... sí, se nos hizo difícil. Los medios pues estaban completamente cerrados. Nosotros íbamos, por ejemplo, yo iba con mis discos a las estaciones de radio, hablaba con el director de programación y lo primero que me decía era, bueno, ¿esto es bolero, es rock, es salsa o es merengue? Ok, ninguno de esos.
Un poco, algunas son medio baladas, otras. Entonces uno hacía como que tratar de hacer el ejercicio para acomodar la música de uno a una programación que ya estaba estructurada según los géneros. Pero no ha cambiado la cosa, No, Zoraida. no, es que no ha Ahora cambiado. mismo tú escuchas las emisoras principales del país. Y cuando te digo principales en términos económicos, en términos de difusión comercial, y qué fácil es escuchar un ritmo colombiano en esos sitios, pero bien fácil, y la pegan de un día para otro y dicen que esta es la canción más pegada. Y jamás había sonado, y es la primera vez que la suenan es que esto está bien pegado, y hasta en el programa número 1 mañanero de la tarde te lo suenan a una hora específica y te avisan 5 días antes que van a sonar el tema que se va a pegar y que le va a gustar a todo el mundo. Y cuando tú lo escuchas es una cosa colombiana, es una cosa mexicana, es una cosa suramericana, que es chévere, que bueno, bienvenidos, pero todos suenan a la misma fiesta. Todos en la misma fiesta con el mismo sonsonete y todos hablan de la jeva que está bien buena. Y de qué bueno está el party. Y todavía ese bloqueo a la cosa puertorriqueña y que tenga un sonido puertorriqueño de fondo todavía existe. O un sonido distinto, un sonido, tú sabes, un sonido que esté proponiendo algo. Eso es lo más triste que da, porque a partir de nuestras tradiciones nosotros no tenemos que ser reproductores estrictos de una tradición. Nosotros podemos crear a partir de esas tradiciones, y eso es lo lindo de la música, que es un lenguaje que evoluciona, que se mueve, y se mueve, pero se mueve con las necesidades de la gente, con lo que la gente está viviendo, con lo que el artista está viviendo, que el artista está en medio de su entorno social y por lo tanto está traduciendo a una canción lo que la gente siente y lo que la gente busca y lo que la gente quiere. Y que los medios se cierren a eso es bien triste, porque deja de estimular esa creatividad, y esa creatividad a partir de lo nuestro, a partir de la experiencia, de lo que nosotros escuchamos de que somos chiquitos en casa del abuelo, en casa de los tíos, en las navidades o donde sea, en los cumpleaños. O sea, todo ese lenguaje musical que uno va internalizando, uno lo tiene que poder traducir a una canción y que esa canción llegue a la gente sin esas restricciones que le pone esta fórmula, ¿verdad?, que tienen los medios. Pues nosotros vamos a hacer una cosa, Zoraida. Yo creo que vamos a tener un compromiso, porque ya me están haciendo señales de por allá. Tenemos un compromiso de continuar hablando sobre estos temas, así que vamos a despedirnos, no sin antes recordar que vas a estar con Aires Bucanero, con Roy Brown. Oye, ¿viene Carl Royce? Viene Carl Royce. Carl Royce es Pero el por eso es que cuatrista. estamos emocionados, Sí, porque por eso ustedes han tocado juntos muchos años. Logramos que sea el cuarteto, Qué cuarteto original. Que Claro, son- respaldado por Por la Me banda, imagino que ¿verdad? Tato Santiago, Claro, estará tu Tato, hermano. claro. Entonces, que el grupo original son tú, Roy Brown, Carl Royce Y Pablo Nieves. y Pablo Nieves. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Vamos con nuestra cartelera para esta semana y con otro invitado interesante. Gracias por estar con nosotros Gracias en a Pulso ti, Cultural. Y lo esperamos en el próximo segmento. No se vayan. Estás escuchando Pulso Cultural con el periodista Javier del Valle por WKAQ 580.